Ese es el mensaje, ¿verdad? Para usted, ¿quién es Jesús? Vamos a ver en la palabra de Dios para nosotros mismos hoy, ¿quién es Jesús? Y vamos a ir, si apagamos los celulares va a ser mejor porque si no va a haber interferencia. Gloria a Dios. Vamos a ver quién es Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Dice Lucas 1:26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, antes de entrar a la introducción de quién era Jesús, yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie por un minuto y antes de entrar al mensaje del Espíritu Santo. Así que si es casado, mire a su esposa. Mírele, no, mírela, qué sé yo, no sé, me parece a mí, no sé. ¿Verdad que es muy dudoso eso? ¿Verdad que no es tan crédulo para la humanidad que por fe tenemos que aceptarlo? No hay otra manera de aceptar quién es Jesús, que ha nacido por obra del Espíritu Santo a través de una mujer de 17 años, jovencita, virgen. Y no solo eso, la obra del Espíritu Santo para muchos es tan difícil de entender como de aceptarla, porque acá vemos que Lucas dice dos palabras muy exactas en su definición que hemos visto. Habla de virgen y desposada. Ahora, yo analicé esas palabras, ¿verdad? La primera virgen, para que conste y no quepa la menor duda, que ella no conocía ningún varón. Por eso dice la palabra que fue por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que esa mujer era pura y sin mancha. Los judíos, hacerle creer eso a los judíos, es igual que a nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Imposible. La segunda, desposada, para que conste que desconocía la unión marital y para que quedase ilesa de la infamia de una virginidad manchada. Es entonces como tenemos la más amplia convicción de que la Virgen, dice la palabra, fue íntegra por su pudor, por su virginidad y por su inviolable, en toda opinión, su condición humana. Dice el texto, desposada con un varón. Ahora aparece el varón, que se llamaba José. Ahora está claro que si María no hubiese tenido esposo, ¿cómo sería la habladuría? Estaba casada, nace un bebé, la gente puede pensar, tenía esposo. Bueno, es natural. ¿Quién le podía creer a José y a María? Más a José. ¿Quién lo podía convencer de que María iba a dar a luz, siendo supuestamente virgen por obra del Espíritu Santo? Porque conocemos la debilidad de los hombres somos muy incrédulos. Es el día de hoy que nuestra esposa dice, tú tienes 2 hijos y son tuyos, bueno, voy a hacerme un ADN, o quiero que te hagas un ADN, para ver si realmente mis hijos son míos. Ahora José también dudaba, como hombre. Entonces Dios se sirve del marido como un seguro testigo del pudor de su desposada, porque José dice que era un hombre justo, pero era hombre, era varón, era un hombre justo, pero también debía tener sus dudas. Ahora dice que de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María, se refiere directamente a los dos como miembros de una familia, la familia o tribu, ¿verdad? Así era como estaban mandados por la ley judía. Y dice el texto, y al sexto mes, ahora ¿cómo es esto? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de ella era María. Acá dice al sexto mes. El ángel fue enviado a María, fue un ángel, al sexto mes de la concepción de Juan el Bautista. Y esto corresponde, según la cristiandad antigua, en el mes de marzo. Y se ha fijado en diciembre 25 como fecha donde nosotros celebramos
Crisma, que originalmente tendría que ser en marzo. Pero veamos el nombre que le puso el ángel a Jesús. Le pone un nombre y le dice: Jesús, Hijo del Altísimo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Mire, gracia. Dios sobre una niña de 17 años. Delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Creerán los judíos todo esto? Está en el Nuevo Testamento. Acuérdense que los judíos imposible que lo crean. Imposible que lo crean, que lo acepten, ni por fe. Solamente los judíos que ya aceptaron a Cristo. Ahora acá vemos que Jesús es el Hijo del Altísimo y dice que tiene el trono de David por genealogía. El árbol genealógico viene de David. Jesús, por ahí yo escuché y usted lo habrá oído, Jesús, Hijo de David. El que lo entiende literalmente va a decir: Jesús, Hijo de David, ¿qué es eso? El que no sabe que es una genealogía, que es un árbol genealógico y que viene de esa raíz, David viene de ahí, significa familia, linaje, el tronco. Va a ser rey sobre Israel y dice: no tendrá fin su reino. ¿Cómo? Y hoy no tenemos a Trump, no tenemos a Macri, no tenemos a AMLO como reinados arriba. ¿Y dónde está Jesús? Dice: y llamará su nombre Jesús. Y la palabra Jesús quiere decir Salvador. Alguien que viene a salvar. ¿Me va a salvar a mí? ¿Te va a salvar a ti? Y se llamará Hijo del Altísimo. Eso es lo que yo no entiendo. Escuche, Hijo del Altísimo. No está diciendo que es Dios, está diciendo que es Hijo del Altísimo. Entonces nosotros tenemos que entender varias cosas acá en este contexto. Sí, nació Jesús de una virgen, por obra del Espíritu Santo, viene Jesús, el ángel le dijo: Hijo del Altísimo, quiere decir que no es el Padre, Dios, es el Hijo. Ahora esto me trae confusión a mí. Por eso el mundo cristiano hoy, y lo que rondea al mundo cristiano, lo que sondea al mundo cristiano o al cristianismo, vive confundido. Y todavía muchos celebran a María, aunque María, por gracia, ella no dijo: Señor, ángel, escógeme a mí. Mira, yo soy la mejor de todas las mujeres, soy la más santa, soy la pura. No, dice que Dios. Ahora, su Padre Dios mismo dejó sobre Jesús la autoridad. Y eso es lo que a nosotros nos afirma un poco en la fe. Porque Mateo dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, ya era grande aquí, y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos, en el monte de la transfiguración. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, Pedro, le dijo Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y otra para el pastor Pablo Precioso. No, eso no lo dijo. Mientras él aún hablaba, una nube del cielo los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Hey, pay attention, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Una voz que vino desde el cielo. O sea que otra parte que nosotros también tenemos que creer por fe. Imagínese usted la obra que Dios hizo en usted y en mí, pero ¿cuántos están ahí afuera que esto no lo creen? Jesús, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración recibieron de Dios mismo estas palabras. Y mientras él aún hablaba, una nube de la luz cubrió y aquí una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado. Ahora, Dios dice: es mi Hijo. Ahora dígale usted
porque yo quiero que usted entienda este concepto de lo que es la fe. Este es mi hijo. No dijo, este soy yo. Dijo, es mi hijo. O sea que acá vemos dos personas, vemos a Dios Padre y a Dios Hijo. Allí nace la confusión de muchas religiones, que no aceptan la Trinidad y hacen de Jesús un profeta. Por eso estas Navidades vamos al mall. Yo le estaba diciendo a la pastora, para mí en esta Navidad ya la gente celebra Navidad como una fiesta. Nosotros tenemos grabado un chiste de un argentino que hace bromas, pero no, son cuentos. Y cuenta la historia de cómo se llevaba a cabo las Navidades antes y ahora. Y entonces las Navidades hay comida y bebida y todos ahí comiendo y emborrachándose y todo eso es lo que festejan la Navidad. Y a las 12 de la noche dice, vamos a brindar. ¡Feliz Navidad! Y dice la abuelita, porque había una abuelita, imagínese usted una abuelita de 80, 90 años, dentro de personas de 50, 60, 20, 10, 5. Y la abuelita dice, no, ¿qué vamos a brindar? ¡Feliz Navidad! Hoy nació Jesús. La abuelita dijo, hoy nació Jesús. Porque los demás decían, ¡Feliz Navidad! Es una fiesta. Pero la pregunta es, para esa gente, ¿dónde está Jesús? Lucas dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ella misma decía, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, si no entendemos el contexto de la Trinidad, porque ahí está la gran confusión en nosotros. Porque la Trinidad se entiende y se acepta por fe, es como el bombillo ese, que están los cables adentro, en los alambres, la luz se enciende, hay una Trinidad ahí adentro eléctrica, y lo que vemos es la luz, pero no sabemos los componentes ahí adentro. Ahora, si nosotros no aceptamos y no entendemos el contexto de la Trinidad, porque recuerden que hay iglesias cristianas que bautizan en el nombre de Jesús nada más. Y ellos van al cielo y bautizan en el nombre de Jesús y no creen en la Trinidad. No estamos hablando de otras iglesias, otras denominaciones, herejías por allí que hay, sino estamos hablando inclusive de solo Jesús, dice alguno. La pregunta es, ¿esas iglesias están llenas de cristianos que creen en solo Jesús, pero no creen en la Trinidad? Ahora, el profeta Isaías, interesante, porque más de 700 años antes de Cristo, él lo profetizó. Está en la Biblia. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, 700 años antes de Jesús. O sea que el cristianismo estima que el libro de Isaías anunció el nacimiento y sacrificio y gloria de Jesús, el alcance universal de la salvación, por lo que se considera en algunas ocasiones como el príncipe de los profetas. Está profetizado. Pero ¿por qué algunos no creen en la Trinidad? ¿Por qué algunos no entienden? ¿Por qué algunos no la aceptan? ¿Por qué para algunos todavía Jesús, que tengamos una iglesia así? ¿Un coro de esa manera? ¿Qué tal?
¿Verdad que a lo mejor está escondido mi cheque de 10 millones? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Lo tendrá usted en algún lugar? Lo tiene Dios. Bueno, si creo en profecía. Amén. Joy to the Lord. Nació Jesús, ¿verdad? Ahora, la celebración de la Navidad, dice la palabra que es Emmanuel, y Emmanuel es Dios con nosotros. Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá de la luz un niño, llamará su nombre Emmanuel. Ahora, entienda usted que fue concebido milagrosamente. Nació y murió en una forma natural. Resucitó de una manera sobrenatural. Ahora, la Navidad va a pasar. Quizás no encuentre yo ningún regalo, porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué nos regalamos entre nosotros? Los regalos van a pasar a la historia. Algunos se enojan si le dan regalos pequeños, de poco valor. Algunos tienen que andar corriendo cambiando su regalo, que a lo mejor le quedó grande el vestido. Y lo tiene que ir a cambiar el pantalón, a cortarlo y buscar el especial. Y yo digo, ¿y dónde está Jesús? Pero, ¿qué tal la verdadera Navidad? Porque Jesús dice la palabra que tiene dos naturalezas al mismo tiempo. En Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo dice, fue hecho carne. Ahí está. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos la naturaleza, dos naturalezas, la humana y la gloriosa, la espiritual. Y Colosenses Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La santidad entera está en Jesús, en un hombre, que dijo el Padre, a él oíd, y que vino en forma humana. Mi pregunta es, ¿a quién escuchamos? Hoy la persona que más escucha es Trump. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Y vosotros, nosotros, los que hemos creído, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es lo más importante para nosotros. No hay otro ser más importante que Jesús. Él está aquí. Tiene que estar aquí. Pero ¿sabe dónde está Jesús? Está aquí. Está aquí en la billetera. Acá habla de la deidad de Cristo, la divina y la humana al mismo tiempo. Él es tanto Dios como hombre. La deidad está ahí, pero esto también lo tengo que aceptar por fe. Lo tengo que creer por fe. La palabra deidad significa en griego solot, que literalmente significa divinidad. Y la palabra divinidad en griego literalmente es dissolves, que es parecido a Dios. Es algo parecido a Dios, pero como que no es Dios. Es parecido a Dios, pero como que no es Dios. De allí sale la expresión incorrecta que usamos cuando decimos, mi hijo es divino. Tu hijo no es divino. El único divino es Él. Ay, pero mi hijo es divino. Hasta que se casa y después la esposa le sacó todo lo divino. O sea, Jesús es Dios, la deidad de Jesús está relacionada con eso, con la concepción milagrosa. Ahora, mire cuántas cosas tenemos que atar nosotros cabos para entender por fe quién es Jesús, que es el tema del mensaje. En otras palabras, Cristo no se convirtió en Dios después de su nacimiento, sino que el poder de Dios hizo posible en María ese milagro. Y sus discípulos también reconocieron la deidad de Cristo. Ahora viene algo importante. Y esto, mire, para mí es lo más importante del cristianismo. Porque si usted no cree esta parte, no cree nada.
esta parte. Que Jesús tiene el derecho de perdonar pecados. A Él oíd. Acá hay algo que a mí me dice la palabra y me dice Pablo, dice, tenemos un abogado. Su nombre es Jesucristo. ¿Tenés algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? Hay un abogado 24/7. En Hechos dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¡Ja! Pablo dice en Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y armados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, ¿qué? Dile al que está al lado tuyo, ya no te aguanto más, dile. Usted no me quiere hacer caso, ni se da vuelta la cabeza, no tiene miedo de que alguien le diga a usted, ¿verdad? No te soporto más, no te aguanto más. Acá dice, soportándoos unos a otros, y después dice algo más, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese, no, yo no tengo queja, mentira. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos del amor. Acá yo veo algo importante y esto ya rebalsa la fe. Esto ya no es que nació de una virgen, ya no sé que fue por obra del Espíritu Santo, yo no sé si entender esto. Ahora, si yo no acepto y entiendo esto, y digo ser cristiano, ¿para qué celebro Navidad? Porque acá hay algo importante. ¿Qué es lo que lo hace grande a Jesús? ¿Acaso sus milagros? ¿Acaso sus palabras? ¿Su aparición después de la muerte? Aunque todas esas cosas Jesús lo hace grande, que por fe lo tenemos que creer, no es eso lo que lo hace grande a Jesús. Y esto es algo que Dios me lo dio a mí, yo no lo copié de nadie, no hice copy-paste. Y aunque esto es verdad, a Jesús lo hace grande, que Él es el único que perdona tus pecados. Ahora, mire lo grande que es Jesús. No eres tú, haz de cuenta que eres esa mujer. 5 maridos tuviste y el que tienes no es tu marido. Y viene Jesús y se junta con pecadores y publicanos. Se junta con pecadores y publicanos. Ahora esto contrarresta lo que dice Pablo en Tesalonicenses, porque Pablo, acuérdense que yo les enseñé que la mentalidad de Pablo no es la misma que la de Jesús. Cuidado, ¿eh? Uno tiene que entender a Pablo y uno tiene que entender a Jesús. Y Pablo le dice, el que ande viviendo desordenadamente, no te juntes con él, dice Pablo. Y Jesús dice, 5 maridos tuviste, el que tiene no es tu marido. Y después te dice esto Jesús, te invito el viernes a tomar un Starbucks. No la deja. No deja a un pecador Jesús. Lo sigue. Cuando Pablo dice, mira esta hermana, anda viviendo una vida desordenada, no te juntes con ella. Ahora usted tiene que entender ese concepto, porque si usted no sabe diferenciar una cosa de la otra, usted no se va a juntar con ningún pecador. Porque me va a decir, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, lo echo fuera. ¿Y sabes una cosa? Eso es lo peor que tú puedes hacer. Si tú vas a ver en la vida de Jesús, lo que más lo hace grande a Jesús es eso. Que Él va a las cárceles, Él habla con un narcotraficante, Él dice que Él no te deja ni te va a abandonar, que Él va a estar detrás tuyo. Isaías dice que hasta que no te quiebre la patita, te va a quebrar la patita, te va a doler.
pero no te va a dejar. Ay, ¿quién es el pecador? Oh, el pecador es el que no tiene ni idea. El que no piensa como yo, el que no hace lo que yo quiero. Pero Jesús no te deja. Inclusive te ayuda a buscar el verdadero marido. Y ahí sí, tú puedes decir, reprendo al diablo. Yo podría hacer un drama hoy y sentarme aquí a hacerlos pasar a todos ustedes. Y si yo los condeno, yo me voy al infierno. Pero si yo los invito a cada uno de ustedes a un Starbucks, a tomar un Starbucks conmigo, usted verá en mí algo de Jesús. Porque sabe que la vida da vuelta, es un roller coaster. ¿Sabe que el marido que usted tiene hoy es un santo y mañana puede ser un diablo? Y después puede ser doble santo. Como esa hermanita que dejó al marido en Tijuana y vino acá y se encontró uno que tenía dinero. Y dejó al maridito en Tijuana y después el maridito en Tijuana se hizo rico y lo fue a buscar porque se había hecho rico. Y el marido le dice, too late. El mañana puede ser demasiado tarde para ti. La acción del perdón es la vestimenta del cristiano. Y si tú no te pones esa vestimenta, no me digas que eres cristiano. Y no te vale ni celebrar Navidad, porque Jesús no va a entrar a tu casa. El perdón significa aceptar a otra persona tal como es. Y es lo más difícil, pero Jesús lo hizo. Y eso es lo más importante que nos hace a nosotros. Porque el otro que nació de una virgen, que fue por obra del Espíritu Santo, todas esas cosas parecen un cuento de hadas. Y yo lo tengo que creer por fe. Pero si yo no creo y acepto que Jesús me perdonó a mí, voy a vivir una vida miserable. Y voy a vivir una vida tratando de culpar a otros. Y no voy a ser feliz. El apóstol Pablo remarca la deidad de Jesús. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Romano dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excuse me. O sea que Dios no puede dejar de ser Dios, igual que Cristo no puede dejar de ser Dios. Cristo es Dios. Pero si yo no lo acepto, si yo no acepto la Trinidad, que ahora es el Espíritu Santo que me redarguye y me habla, ¿quién te habla a ti? ¿El Satanás o Dios? ¿Todavía te sigue cayendo gordo alguien? ¿Sí? Jesús fue exaltado por su humillación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que viene Jesús ahora, siendo igual a Dios, se despoja de sus virtudes, se despoja de su poder, se hace hombre como nosotros. ¡Qué bárbaro! Pero se despoja de su deidad, de su virtud. ¿Qué podía haber hecho él de la cruz a esos, si yo soy en la cruz, si yo soy Jesús y estoy en la cruz, a esos romanos que me están haciendo burlas, yo les mando un rayo, los mato.
Igual a los hinchas de River, los mato también a los hinchas de River que le ganaron a Boca. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá dice despojo, en el griego significa kenos. Se despojó, se vació. Jesús, siendo Dios, se despojó de sus atributos. Aceptó ir a la cruz. El kenosis famoso, el despojo de Cristo de sus atributos. Ahora Jesús fue hombre y él comprende algo importante. ¿Qué comprende Jesús? Nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras pruebas, cuando estamos cansados y agotados, hay 2 veces nuestras pruebas ahí. Cuando estamos perdidos toda esperanza, cuando somos atribulados. Ahora, ¿él nos comprende? Él te entiende. No es como el dentista. Los dentistas nunca van a entender nuestro dolor de muela, porque el dolor lo sentimos nosotros. El dentista viene y te quiere poner una inyección y dormirte de ese lado, pero no siente el dolor. Jesús sí siente el dolor. Jesús, Él sabe nuestro dolor. Él sabe por lo que estamos pasando. Él nos conoce. Y Jesús nació la primera Navidad para morir por sus pecados, los míos, para que nosotros tengamos, ¿qué? Vida eterna. El que cree en el Hijo, ahora viene la fe, ahora yo tengo que creer. El que cree en el Hijo, no dice el que cree en Dios, no dice el que cree en la Virgen María, no dice el que cree en la Guadalupana. Y yo admiro a esa gente. La admiro por su fe, equivocada, pero tiene una fe más que la mía. No me estoy burlando, ¿eh? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Sigue hablando de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en ¿quién? En Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, que sea Jesús, no tiene la vida. Esto es fácil. Lo demás queda sobrando.